Bueno, les invito a que abramos nuestra Biblia. Saludos a todos en el libro de Santiago. Ya estamos por terminar. Yo creo que terminamos la próxima semana de estudiar Santiago. Estamos en el capítulo 10, versículo 12. Y pues terminaremos el día 13 de diciembre de estudiar Santiago y nos quedaría el 20 de diciembre como último del año para reunirnos y estudiar un tema extra pues entre lo que iniciamos a estudiar el libro de Judas para terminar toda esta secuencia de libros que hemos estado estudiando ya por varios años. Bueno, estamos en Santiago 5. Terminamos el capítulo, el versículo 11 la semana pasada con la historia de Job y Santiago habla acerca de Job refiriéndose a Dios como misericordioso y compasivo. Ese es el versículo 11, ¿verdad? Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, este pensamiento y verdad respecto a quién es Dios, que Él es misericordioso y compasivo, en ese contexto es que nos metemos entonces al versículo 12 al 18. Pensando que Dios es misericordioso y compasivo, Santiago trata dos temas a continuación. El primero habla acerca de no jurar y el segundo habla acerca de la oración. Parecería de pronto que son como temas variados, pero Santiago otra vez dice, hermanos míos, sobre todo les pido que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En la medida que como creyentes conocemos a Dios, lo que vemos en la Biblia acerca de lo que Dios es y lo que Dios hace, entonces nos da la confianza para creer en Él, para confiar en lo que Él hace y entender cuáles son sus propósitos. Creo que eventualmente con el tiempo, conforme vamos creciendo en el Señor y nos damos cuenta cómo es que Él nos trata o cómo trata al ser humano, cómo acciona, cómo tiene control de los elementos, cómo tiene planes inesperados para nosotros y cambia las circunstancias más de lo que nosotros podemos entender o pedir, nos damos cuenta que Dios es misericordioso y compasivo. Entonces, como nos damos cuenta cómo es Él, Santiago dice, no tiene caso hacer juramentos, no tiene caso hacer juramentos. Y el llamado es que nuestro hablar, nuestro hablar, ¿sí? sea verdad siempre, porque no podemos nada ocultar delante de Él, ¿sí? Dice que tu sí sea sí, que cuando dices sí lo voy a hacer, es porque vives delante de un Dios que te ve, conoce tus pensamientos. Quizá las personas les podemos ocultar pensamientos, ideas, argumentos, fingir un poquito, pretender alguna cosa, pero tenemos que saber que delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada, y por eso es el llamado, como Dios es misericordioso y compasivo, entonces vives delante de Él, Él te conoce, Él conoce tus pensamientos, conoce tu corazón incluso mejor que nosotros mismos, que tu hablar sea verdadero, vive delante de Él en integridad. Hay muchos versículos. Una vez me puse a buscar y puse ¿qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios ama? Si quieren, de pronto hagan ese ejercicio en sus Biblias o en sus Biblias electrónicas, y busquen textos donde digan lo que Dios ama. Y una de las cosas que menciona muchas veces en el Antiguo Testamento es al íntegro del corazón, al que anda en integridad, Dios lo ama.
Entonces, esto es muy interesante. Quizá podríamos revisar unos dos versículos la próxima semana, pero Dios ama al que anda en integridad. Y creo que por eso habla respecto a David, que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque él andaba en integridad. Su corazón era íntegro y cuando pecó, su arrepentimiento, su conversión, digamos, su arrepentimiento fue verdadero, fue real. Y una de las cosas que sucede hoy en día es de que el ser humano es muy duro de corazón para arrepentirse y con todo orgullo decimos yo no me arrepiento de nada, lo que hice ya está hecho, así soy, así fui, eso hice y no me arrepiento. Y esa es una expresión de un corazón duro. ¿Sí? Y el corazón de David, cuando él trató ¿cómo se llama? El profeta Natán, ¿se acuerdan que viene delante de él y le platica una historia y dice, ese hombre, y pues ese hombre eres tú, David. Y eso se derrumbó, pues, sus argumentos o cualquier defensa que él pudiera tener. Y ese derrumbar de la apariencia o de la defensa, ese es el arrepentimiento que Dios busca en el corazón del ser humano. Por eso Dios ama al hombre en integridad, porque como Dios es misericordioso y compasivo, en el momento en que nos desarma, ¿verdad? Les escribí una nota la semana pasada de que justamente cuando Dios desarma a los argumentos de Job, dice, es el demoledor compasivo, porque Dios actúa sin ¿cómo se dice? ¿Eh? No con daño, pero, o sea, sí destruye y es enemigo del Job y nos quebranta y nos lastima y nos pasa por situaciones difíciles, pero en cuanto nos vemos desnudos y vemos a nuestro yo, descubre la carne, el corazón íntegro se arrepiente. O sea, el corazón íntegro dice, me aborrezco. El corazón íntegro dice, ten misericordia de mí. Y ahí es cuando Dios, no es que Dios cambie de actitud, sino eso es lo que Dios busca, manifestar su misericordia y compasión al que es íntegro. La integridad no significa que no nos equivoquemos, sino que cuando somos descubiertos en el pecado o en el error, hay un arrepentimiento genuino, hay una conversión genuina. ¿Te pone un colchón? Él no nos destruye, pues su fin no es destruirnos, sino revelarnos a la carne. Entonces, como Dios es misericordioso y compasivo, el juramento es el que se refiere a Santiago, pues es una afirmación o negación de algo, ¿verdad? O de un acto, o declarar o prometer algún hecho. ¿Sí? Yo te prometo que lo voy a hacer y te juro por Dios que es testigo y que me ve. Pues no es necesario, ¿sí? Porque, ¿mané? Hablar verdad siempre, sin doblez, sin mentira, sin ambigüedad, sabiendo que vivimos delante de Dios, no tiene ningún sentido buscar hacer un juramento delante de alguien o por alguien, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu abuelita, ni por tu mamá, ni por Dios, ni por nadie, pues no tiene ningún sentido como garantía, como si fuera una garantía de que estoy diciendo la verdad. Entonces el sí es sí y el no es no. La palabra del creyente debe valer siempre más que cualquier firma. Si hemos comentado acerca de los contratos, los contratos pues sí, son necesarios porque el hombre engaña, el hombre malinterpreta, el hombre malentiende. Y bueno, es mejor ponlo por escrito, que los dos entendamos y que se firme y que haya testigos, que todo quede en evidencia, pero los contratos son una evidencia de la, ¿cómo se llama? Los contratos son una evidencia de la desconfianza, ¿verdad? De los tratos en desconfianza. Pero cuando un creyente habla verdad, sabemos que su palabra vale más que alguna firma, ¿verdad? Lo tomamos como algo que sabemos que va a suceder, que queda claro y que va a suceder. Que el sí es sí y que el no es no. Hay muchos negocios que se pueden cerrar simplemente porque la otra persona te dice sí, estrecha la mano y te dice así va a ser y así será. ¿Sí? Lo dices y lo haces. ¿Mande? ¿Cómo es eso?
las sandalias. Este es el testamento, ¿no? Es el testamento, una declaración o un acuerdo. De hecho, justamente la palabra testamento viene de ahí porque se tomaban del muslo como una promesa de cumplimiento de algo, ¿no? Un pacto. ¿Cambiaban la chancla? Eso no me acuerdo. Ruth. ¿Hacían un trato? Ah, las sandalias. Ok, está interesante. Bueno. Entonces, ese es el llamado de Santiago, el hablar verdad, porque vivimos delante de un Dios íntegro y lleno también de misericordia. Y luego del versículo 13 al 17, habla de un solo tema. Menciona varios aspectos, pero es un solo tema y este tema es el tema de la oración. Como vivimos delante de un Dios misericordioso y compasivo, ¿sí? ¿Qué tal relacionarnos adecuadamente, correctamente, confiadamente con esa persona misericordiosa y compasiva que nos escucha, que tiene cuidado de nosotros, que nos atiende? Entonces, Santiago dice esto, el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, que también es una forma de relacionarnos con el Dios misericordioso y compasivo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Otra vez ahí viene la oración, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego ilustra con una historia del Antiguo Testamento. Elías dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y oró, otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí vamos a leer. De esos versículos 13 al 18, el tema central es la oración. ¿Cómo es que nos relacionamos con ese Dios misericordioso y compasivo? No solamente andamos en integridad delante de Él, por lo cual podemos decir sí, sí o no, no, y nuestra palabra vale más que eso porque vivimos y actuamos en integridad, pero también nuestra relación diaria con Él, ¿cómo se llama? Nos llena de beneficios y de bendiciones. Ustedes saben que tenemos la reunión virtual de oración los jueves a las 9 de la noche. A lo mejor el horario no es muy cómodo para algunos. A los miércoles, con razón nadie se conecta. Los miércoles. Bueno, un tiempo lo cambiamos al jueves, pero ya regresó al miércoles. Entonces, ustedes conocen la historia de la Cenicienta, ¿verdad? De esta joven que llega de sirviente, la tratan mal ahí con las hermanas y la... No llega de sirvienta, llega a su madrastra, vivir en su casa. Bueno, también me están corrigiendo la historia de la Cenicienta. La madrastra y las medias hermanas ahí la maltratan y la tienen ahí, bueno. Le digo a Víctor bueno, una vez lo escuché, pues no es algo que yo haya pensado, pero lo escuché y dice un predicador, decía que la oración es la cenicienta de la iglesia. La oración, refiriéndose a las reuniones de oración, es la cenicienta de las iglesias, ¿sí? Porque no es atractivo, pues, o sea, no es como ir a un concierto con el cantante cristiano famoso, o una gran reunión con el predicador que habla muy bien y cuenta buenos chistes y todo, y nos atrae, es atractivo algunas cosas. La oración no es atractiva, pues. Entonces, mi pregunta sería, si yo fuera un vendedor de algo, de la oración, ¿sí? ¿Cómo te la vendería? ¿Sí? ¿Cómo te vendería la oración? Por ejemplo, me recomendaron estas pastillas, a ver si las ven. Dice ortiga más ajo rey.
Yo tenía unos, pues de repente me duelen las rodillas o las articulaciones o siento sin fuerza y todo eso. Entonces me recomendaron, de hecho mi mamá me recomendó el ajo rey. Y entonces aquí en el ajo rey, fíjense lo que dice, es el original según esto, ¿no? Porque luego salen imitaciones, ajá. Entonces dice, el original es, o sirve para dolor de artritis, reumas, gota, osteoporosis, arteriosclerosis, ciática, ácido úrico, dolor de articulaciones. Entonces, que es una maravilla. Ya quiere, aquí, Mario ya quiere comprar una aquí. La luz, vamos a prender la luz aquí. Entonces, si la oración fuera algún tipo de cápsula, pues, para venderte, quiero vender la oración y decirte lo importante que es la oración, pues quizá se podría describir una lista como esta, ¿no? Sirve para esto, sirve para lo otro, sirve para esto, es buena para lo otro. Para la ansiedad. Santiago está haciendo algo así, no como un vendedor de la oración, pero está diciendo, oye, hermanos míos, si Dios es misericordioso y compasivo y vimos el fin que tuvo en la vida de Job, ¿sí? Y que podemos andar en integridad delante de Él porque Él conoce todos nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones, lo que vamos a decir, Él conoce nuestro corazón. ¿Cómo no relacionarnos más con Él? Pues, y parece que Santiago hace esta lista y dice, ¿estás afligido? Ora, relaciónate con el Dios misericordioso y compasivo. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes problemas? ¿Hay cosas que te causan una carga en el corazón, en el alma, algo pesado en el alma? Relaciónate o habla con el Dios misericordioso y compasivo, porque Él te escucha y Él te atiende, pues. Y Filipenses 4, ¿alguien quiere leer Filipenses 4 del 6 y 7? ¿Alguien que habla su micrófono y lo lea para todos? Filipenses 4 del 6 al 7. ¿6 y 7, Rafa? Sí, por favor. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Trini. Si no tienen subrayados esos versículos, por favor, subrayenlos o pónganles una anotación o pónganles un asterisco ahí, una nota, para que regresen a ese versículo cada vez que tengamos aflicción. Si no necesitamos orar, quizás sea porque no estés afligido, pero dudo que sea eso, porque nuestra alma es muy, muy sensible a toda la información que traemos del exterior, pues sí, hay muchas cosas de las que están sucediendo y cada vez más difíciles, muy difíciles, que desbalancean el alma, pues nos sacan de balance o nos afligen, estamos en aflicción por las cosas que vemos y que escuchamos todos los días. Entonces, si tienes un afán o una aflicción, habla con el Dios misericordioso y compasivo. Dice, Él te escucha, habla con Él, díselo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Él es el que protege o guarda nuestra alma de todo esto y en Él descansamos. Si estás alegre, pues también alábalo a Él, comunícate con Él, díselo en cantos, en letras. Hay muchos salmos que podemos usarlos como alabanzas, o los salmos son eso, pues. Hay muchos músicos cristianos o escritores cristianos en diferentes idiomas, pues, que escriben textos bíblicos muy bonitos, o sí, no textos bíblicos, sino verdades bíblicas de una manera a lo mejor poética, al estilo de los salmos o de los proverbios, que son de mucha edificación, pues. A mí me sorprende mucho cómo personas talentosas en muchos aspectos pueden en una hoja en blanco, ¿sí?
o hacer un gran dibujo, un bonito dibujo, o escribir una bonita letra, o plasmar alguna historia o alguna novela. Eso es impresionante para mí porque yo no lo puedo hacer. Y hay personas que Dios usa en ese sentido para escribir y luego poner música, y eso alienta el alma de alguna manera, pues con verdades bíblicas. Entonces, escuchemos alabanzas y alabemos a Dios cuando estemos alegres. Y luego la otra es, ¿estás enfermo? Pues entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia. Acuérdense que Santiago está en el contexto del libro de los Hechos, Hechos 15 por ahí. Y no solamente están los apóstoles presentes cuando Santiago escribe esto, pero ya está también un grupo de varones llamados ancianos, maduros, y eventualmente Pablo nos enseña cuando funda las iglesias que los ancianos son las personas diseñadas por Dios para tener cuidado del rebaño, ¿sí? No un pastor, sino los ancianos. Los pastores, los ancianos, cuidan a la iglesia. Entonces, los ancianos de la iglesia, Dios les ha dado autoridad para también aliviar o ayudar a aliviar en oración las cargas de los creyentes. Dice, oren por él, ungiéndole con aceite. Ese es un cuadro, por ejemplo, también que leímos ahorita, el Salmo 23, de alivio de alguna oveja que estaba enferma o dañada, lastimada. Entonces, tú unges mi cabeza con aceite como señal de alivio, como un ungüento de alivio. Entonces podemos orar por los creyentes, sí, ungiéndoles con aceite. Puede ser tanto físicamente como la figura de aliviar el alma. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Puede ser que el enfermo sea de cuerpo o de alma, ¿sí? Que tenga problemas en el alma. Ambos, con la oración, Dios los alivia porque Dios es misericordioso y compasivo. En algunas ocasiones entiendo y entendemos que Dios no procede o no permite o no hace la sanidad del cuerpo. Justamente eso es lo que Dios usa como sufrimiento para acercarnos más a Él, para conocerlo más a Él. Me gusta mucho la historia de Jacob. Hemos estudiado en otras ocasiones la historia de Jacob cuando de jóvenes los hermanos se pelean, ¿verdad? Jacob era más, ¿cómo se llama? Más casero, más acercado a su mamá, y Esaú era más varonil, así como Víctor, que quiere llevar a los jóvenes a la montaña y al cerro. Esos son los Esaú. ¿Eh? Es extra. Joshua, que quiere cocinar acá. Hay que sacar al cerro a los jóvenes a escalar. Pues así eran de extremo de las personalidades, ¿verdad? Y tienen un desencuentro porque Jacob, en acuerdo con su madre, le roba la bendición a su hermano, engañan a su padre, y tienen más de 20 años que no se ven. Esaú se enoja mucho, Jacob huye, y unos 20 años después, según el texto, ya con familias, Jacob trata de aliviar el pleito con su hermano y le manda regalos en anticipado antes de encontrarse, pero ya cuando se ven, se abrazan y lloran. Antes de que suceda eso, de buscar la reconciliación, Jacob tiene un encuentro con Dios mismo, ¿verdad? Que duerme, tiene un sueño, las escaleras, los ángeles. No era un ovni. Algunos dicen que eso es un ovni que vio en la noche y bajaron escaleras. Un platillo volador. Pero el asunto es de que dice, Jacob luchó con el ángel para una bendición. ¿Cómo se atreve Jacob a intentar obtener una bendición luchando con un ángel? Dice, bendíceme, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel, con un soplido, puedo haberlo deshecho, pues no era una lucha contra el ángel, sino era una lucha contra él mismo, es decir, morir a sí mismo. Entonces, cuando el ángel le daña la cadera, pues lo lastima en la cadera, pues, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, Jacob cojea todo el resto de su vida. Es una herida que no se alivió, pues, o sea, se curó, pues, la herida, pero siguió cojeando, le dejó lastimado el resto de su vida, ¿sí? Y tuvo un encuentro con Dios. Él entendió que no podía luchar con Dios, no podía vencer a Dios como estaba acostumbrado a hacer de típico judío
de negociar, ganar y obtener una ventaja, lo que hizo con su hermano en el pasado. Con Dios no se puede hacer eso, no hace eso. Se topa con la horma de su zapato y Dios le vence, le cambia el nombre porque cambió su corazón. El nombre Jacob le cambia a Israel porque su corazón cambió. Y entonces le deja permanentemente lastimado. ¿Por qué Dios no le quita esa carga en el cuerpo? ¿Por qué no lo sana y que pueda brincar y correr otra vez? Sí, porque es un recordatorio diario de la misericordia de Dios y de su propia, ¿cómo se dice? Dependencia de Dios, de su propia carne y de su debilidad y dependencia de Dios. Entonces, cuando aquí en Santiago dice la oración de fe salvará al enfermo, no es una promesa de salvación o de liberación de la enfermedad, ¿sí? En muchas ocasiones Dios permite que continuamos con la enfermedad, pero la enfermedad misma se convierte en una bendición porque nos hace más dependientes de Dios y menos de nosotros mismos. Dice, y el Señor le levantará, si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está la salud del alma. ¿Sí? Cuando un alma tiene la certeza del perdón de sus pecados, esa alma es liberada. ¿Sí? Que está libre, está gozosa, está con una conciencia limpia. Entonces puedes ver a personas enfermas en la cama que no se pueden recuperar, que tienen alguna dolencia permanente, pero con una sonrisa en la cara, porque valoran o se dan cuenta de la bendición del perdón de los pecados. Y luego vamos adelante, dice el versículo 16, ¿tienes algún problema personal? Bueno, no dice así el texto, pero yo te pregunto, algo que daña mucho a las personas o el corazón de las personas son las peleas entre hermanos, ¿sí? Los roces entre las personas, y creo que mucho de eso es el temor, el hacer una historia en nuestra cabeza de lo que la otra persona piensa que yo voy a hacer o que yo dije, y los dos tejen historias en la cabeza y creamos una barrera, un obstáculo de temor. Si hay verdaderas ofensas, dice el texto, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es un gran obstáculo en el corazón del ser humano el día de hoy, confesar sus ofensas. Nadie quiere confesar ofensas porque nadie quiere arrepentirse, nadie quiere reconocer que se equivocó, ¿verdad? Prefiere vivir en el orgullo y separado de las personas a las que alguna vez amó. Dice, pero como vivimos delante del Dios misericordioso y compasivo en integridad, nos acercamos a Él en oración, podemos entonces tener un corazón sensible para arrepentirnos, para humillarnos y confesar mi ofensa, decir, hermano, hermana, primo, prima, esposo, esposa, me equivoqué, perdóname, me equivoqué, te pido perdón. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué pasaría si Santiago trajera las cápsulas de oración? Diría, para la aflicción, ¿verdad? Para la alegría, para los enfermos, ¿sí? El insomnio, para la angustia, ¿sí? Y si tienes un problema personal, confiesa tu pecado y ora. Cuando alguna persona nos ha platicado, me ha platicado de que, oye, tal persona, ora por él, ora por él, ora por ella. La Biblia nos enseña que en la mente de los seres humanos construimos argumentos, ¿sí? Construimos, ¿cómo se dice? A veces falsas verdades o mentiras y se llena nuestra mente de argumentos. Y dice, esas pueden ser barreras, dice, son estructuras o son castillos o son muros que se levantan a nuestra cabeza que nos impiden conocer a Dios. Dice, y nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales para la destrucción de esas fortalezas. Es la verdad de la palabra de Dios. La oración y la verdad de la palabra de Dios derriban esas, ¿cómo se llama? Muros en la mente de las personas. Cuando oramos por una persona que tiene
aflicción, que tiene amargura, que no perdona, que tiene temor, que no te vea los ojos, ¿sí? Porque esa es una señal de una conciencia sucia. Ora por él y pide que la verdad de Dios derribe todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ven que la oración eficaz puede mucho. Yo he visto, soy testigo de cómo las personas cambian de actitud, ¿sí? Cuando oras por ellas, ¿sí? Por la oración, la respuesta del Dios misericordioso y compasivo por la verdad en la mente de las personas cambia la conducta y cambia las actitudes de las personas. Bueno, y luego, bueno, ya dije esto de que las cápsulas de oración quitan la aflicción, da alegría, salva al enfermo, te confirma perdón de pecados, alivia los problemas personales con otros individuos, es eficaz, puede mucho, usa con fervor. No, si lo usas con fervor, activa y desactiva el sistema pluvial. Eso me lo inventé de la historia de Elías. Dice, Elías oró, y no llovió por 3 años y medio, y volvió a orar con fervor y volvió a llover. Ahorita vamos a esa historia. Entonces, sí. ¿Ven cómo entonces la oración es la cenicienta de la iglesia? Porque es muy valioso el acercarnos al Dios misericordioso y compasivo. Quizá lo hacemos en lo personal, en lo familiar, pero no sé por qué junto con la iglesia no nos atrae tanto, pues no es muy atractiva. Y no es regaño, pero si pueden, conéctense, conectémonos, apartemos ese tiempo como algo valioso para todos. Civic. Dice, estaba leyendo que en una iglesia de 1808 en Inglaterra, que decía, o sea, que la oración decía, como creía los dos líderes de la iglesia que había, creían en el liderazgo múltiple y tenían como pastor principal a Jesucristo. O sea, decían, ¿quién es el pastor de la iglesia? No, pues Jesucristo es el pastor principal, pues. Entonces decían, oye, si la iglesia quiere saber el rumbo de la iglesia local, siendo el pastor Jesucristo, pues, oren, o sea, júntense a orar, pues, entonces tenían su reunión de oración para oír, para meditar en qué quería el pastor principal, para dónde iba la iglesia, pues, en ese sentido. Sí. Entonces creo que es importante en nuestra vida práctica aquí, hacerlo como grupo también, porque Sí. es el pastor principal y poder como grupo pues platicar con él, ¿no? Sí. ¿Sí? Y animarnos unos a otros en oración es muy valioso, es muy importante. Miren, vamos a ir rumbo al final con Primero de Reyes 17. Si quieren, luego léanlo en su casa en la semana. Esa es la historia de Elías. Primero de Reyes 17, 18 y 19. La historia ahí es de que Israel, después de Salomón, se dividen o se pelean unas tribus contra otras, quedan 10 en el norte y quedan 2 en el sur, separados, cada uno con su propio rey, con su propia capital, y los reyes de Israel del norte son perversos, pues son malos, tienen ídolos y se alejan de Dios y construyen ídolos de acuerdo a los vecinos, y luego resulta que uno era malo y dice, y el otro era más malo que el otro, y aquí es la historia de Acab y su esposa Jezabel. Es una historia de un par de reyes malos, perversos, pues Jezabel era mala, era perversa, era bruja, y influía en su esposo Acab. No sé, sí, era mala, era perversa. Vieja bruja. Miren, el primero de Reyes 17 dice, bueno, miren, vean desde el 16, 29.
Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38. Y el 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Tomó por mujer a Jezabel, sirvió a Baal, ¿verdad? Un dios ajeno que Dios aborrecía, dice, y lo adoró y le hizo un altar a Baal. En fin, ese es Acab. Y en el 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahí en Santiago? Que Dios envió a los profetas, ¿sí? Antes de decir de Job. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Eso lo leímos en Santiago 5. Y luego habla de Job. Pues Elías era uno de esos profetas que Dios misericordioso y compasivo envía para que su pueblo se convierta de su maldad, ¿verdad? Y Elías habla palabra de Dios y Elías ora, dice, y le notifica a Acab que no va a llover ni habrá rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, mi pregunta solamente es una. ¿Elías oró antes de decirle a Acab o oró después de decirle a Acab? No tengo idea si lo hizo, pero Santiago nos confirma que Elías oró. Fue una petición de Elías a Dios que no lloviera. ¿Qué dices? ¿Oró antes y después? Antes y después. Puede que oró antes y después. Pues será muy atrevido para Elías decirle algo a Acab que sin haber orado o sin haber tenido la confirmación de parte de Dios, pero qué atrevido, qué confianza en Dios. Estaba en presencia de Dios, y es que el objetivo no es un objetivo personal de Elías, pues, o sea, no quiere lluvia para su terrenito y porque no tiene trigo en su campo para él, pues, sino es por la conversión del pueblo de Israel, pues el pueblo amado de Dios es llamado al arrepentimiento. Y dice, Elías oró fervientemente, rogó a Dios y no llovió. El sistema pluvial, que Dios es dueño de todos los elementos, se cerró. Dios controla todos los elementos y no llovió, pues, y eso causa un grave problema porque no hay comida para el ganado, no hay comida para la gente, no hay producción, no hay trabajo. Y fíjense que estas cosas, ahorita las vamos a comentar, creo que son de las cosas que Dios está haciendo a nuestro tiempo, ¿sí? Cuando dicen, ¿por qué Dios manda la pandemia? ¿Por qué una pandemia? ¿Y Dios qué está haciendo? Dios no nos ama. Justamente por el amor de Dios, porque Dios ama al ser humano y es una incansable búsqueda del corazón y del arrepentimiento del ser humano, es que Dios permite estas cosas. No es ni un complot, ni es ni Bill Gates, ni las empresas. Es Dios que está buscando el corazón del ser humano. ¿Y qué hace el ser humano? No se convierte. ¿Sí? Dice, no se arrepiente. Y esa es la historia de Apocalipsis que aprendimos también el año pasado con Scott. Es la incansable búsqueda de Dios por el ser humano, y no hay lluvia, no hay comida, no hay agua, no hay sol, los elementos se trastornan y el ser humano sigue con un corazón sin conversión, sin convertirse. Entonces Elías ora y no hay lluvia. Y luego Elías va con Acab otra vez. Sucede este reto de los profetas de Baal, ¿sí? Que vamos al monte, tú llevas a tus profetas, yo voy y yo oro, que tus profetas de Baal oren a Dios o a su Dios, yo oro a nuestro Dios, y sobre el que caiga el fuego, ese será del Dios verdadero. Y entonces, justamente cuando termina eso, con la muerte de los profetas de Baal,
el fuego cae sobre la ofrenda de Elías. Entonces Elías envía a su siervo y dice, a ver, asómate si viene por ahí una nube. Eso está en el versículo 18, 42. Dice, Acab subió a comer y beber. Vean lo que le interesaba a él, comer y beber. Dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Le dijo, ve y ve y ve y ve. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahora sí, con esa nube, sabemos que Dios me escuchó, contestó y ahí viene la lluvia. Entonces vino la lluvia fuerte. En el capítulo 19, solo para hacer un comentario, porque dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, ¿sí? No era un hombre sobrenatural en sí mismo, sino conocía al Dios misericordioso y compasivo. Por eso es que podía acercarse en oración y hacer una petición para la conversión de su pueblo. En el capítulo 19 vemos a un Elías deprimido. Si quieren luego lean la historia, pero después de toda esta victoria, Jezabel lo amenaza y lo busca, le dice, ¿dónde está Elías? Porque voy a matarlo. Entonces dice, Elías se va para salvar su vida, dice, deseando morirse, se duerme, ¿sí? Se está metido en una cueva y Dios le dice, ¿qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo ahí metido, Elías? ¿Sí? Luego lo leen, pero está muy interesante todo ese diálogo. Pero Elías tenía un alma también vulnerable como la nuestra, pero su fortaleza estaba en el Dios misericordioso y compasivo. Bueno, terminando acá con Santiago, si quieren regresamos, dice el 18, y oró otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La próxima semana vamos a hablar del versículo 19 y 20, pero dicen, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago no tiene un cierre formal de despedida como otras cartas. Por eso es el pensamiento de que quizá no es una carta propiamente, sino un conjunto de escritos de Santiago que luego se hicieron en un libro. Pero cualquiera que haya sido, si es una epístola o una carta, no tiene este cierre formal, pero sí habla de la conversión. Las últimas palabras de Santiago es su deseo y su interés para que en oración podamos interceder por las personas que están perdidas. ¿Sí? Hoy más que nunca, creo, según lo que he visto, hoy más que nunca a través de los medios electrónicos, más personas tienen acceso al Evangelio en todo el mundo, como ahorita están conectados de diferentes ciudades, en diferentes lugares, pudieran estar conectados en cualquier parte del mundo, ¿sí? Si tienen acceso a los diferentes canales o medios, hay predicaciones por todos lados, hay predicadores en todos los idiomas, se está exponiendo la Biblia. Cualquiera puede descargar la Biblia en su teléfono. Cuando antes la Biblia no había impresiones, hace no muchos años la Biblia no era permitida leer. ¿Mande? En diferentes idiomas, diferentes traducciones. Entonces, ante la mayor exposición y acceso a la palabra de Dios, resulta irónico que el corazón del hombre está más cerrado que nunca. Se ama más a sí mismo, no se arrepiente de nada, busca lo temporal, el alivio temporal, el consuelo físico, el bienestar material. Y aún así Dios, en su misericordia y compasión, busca usar a los creyentes para que oren y podamos interceder por aquellos que necesitan salvación. Vamos a terminar con una oración, por favor. Gracias, Dios, por tu palabra, porque
es viva, eficaz y el Espíritu la usa para mover cuerdas sensibles en nuestro corazón, nuestra mente. Gracias porque tú y tu palabra, tu Espíritu es lo único que nos une, o lo que nos une, pero que permanece. Gracias por todos los que estamos conectados en unidad, no solamente en este momento, sino en todas las ciudades, en todos los países, en todo momento, a través de estas tecnologías para poder estudiar. Y pienso que vemos que la iglesia, nos es más evidente que la iglesia no es una casa o un edificio, sino es un conjunto de personas, una comunidad espiritual en donde quiera que están los creyentes. Esa es tu iglesia en todo el mundo, es una sola iglesia la cual tú vas a rescatar, o por la cual vas a venir pronto. Esperamos esa venida con mucha anticipación. Queremos ya verte y estar contigo. Gracias porque eres misericordioso y compasivo. Te pedimos que uses a todos los creyentes para compartir con los que no te conocen. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias.